Estamos en el Estadio de la Luz, el estadio del Sport Lisboa y Benfica, el estadio de uno de los tres más grandes clubes de Portugal. Este estadio se inauguró en 2003 para la Eurocopa de 2004 y con más de 68.000 espectadores es el estadio más grande de Portugal. Aquí no solo juega el Benfica, el Estadio de la Luz ha sido sede de partidos internacionales, incluso finales de Champions. El Benfica es el equipo más laureado de la Liga Portuguesa con 38 ligas y 2 Champions League. Es conocido mundialmente tanto por su historia como por su talento en formar y crear grandes estrellas. Por este estadio han pasado jugadores como Ángel Di María, João Félix, Rubén Díaz o João Cancelo. Lo primero que nos enseñan, las vistas del estadio. Mirar qué pedazo de estadio precioso, el Estadio de la Luz. Estadio impresionante, ¿eh? El tour empieza de una manera muy sencilla, viendo un par de maquetas del nuevo estadio y del estadio antiguo del Benfica. Y lo primero más impresionante, esta zona. La zona panorámica para poder ver el estadio de una zona muy alta. Aún tenemos unas cuantas gradas aquí encima, así que podríamos subir un poquito más, pero desde aquí ya se ve fantástico el estadio. Estamos como a media altura, como en la segunda gradería, y se ve fantástico. Aún nos quedaría, ¿veis? Aquí, que tenéis una zona más alta. Aún podríamos subir un poquito más. Esta línea de aquí, toda es circular. En principio se conecta toda entre sí. Podríais dar la vuelta al estadio en esta zona. No estamos parando de andar, así que aprovecho y os enseño los asientos. Mirad, no son de plástico duro, son acolchaditos, pero finitos. Tienen pinta de cómodos, ¿eh? Desde luego, para ser asientos generales, para el público general, no VIP, tienen pinta de ser bastante cómodos. Nos han dado un poco de libertad, voy a aprovechar para sentarme. ¡Uy, qué cómodo! Más cómodo de lo que pensaba, ¿eh? Mirad el asiento. Oye, no es el típico plástico duro, es como el plástico antiguo que podéis encontrar en cualquier estadio, pero recubierto aquí justo, un poquito de esta piel sintética. Bastante bien, ¿eh? Muy cómodo el asiento. Mirad qué vistas, gente, desde aquí, o sea, desde cualquier parte del estadio, ¿veis? Increíble. Mirad esto. Mirad las vistas que tengo desde justo el córner con el escudo del Benfica ahí al fondo. ¡Wow! Me encanta el toque este de los arcos, ¿eh? Cómo los tienen aquí. Y el techo, o sea, cubre completamente toda la zona de gradería para que no caiga nada de lluvia. Mirad, justo tapa bastante. A lo mejor a eso les cae un poquito, pero bueno, está bastante tapado, la verdad. Está bastante tapado. Este estadio es súper moderno. Se creó en 2003 para la Eurocopa de 2004. Y mirad, ahí tiene una pantalla electrónica para ver el marcador y aquí tenemos otra. Desde cualquier parte del estadio puedes ver el resultado y toda la información que pongan en el marcador. Oye, muy bonito el estadio, la verdad. La vista panorámica es increíble. Vamos a ver cómo es por dentro después, tanto en los vestuarios como en el museo, como ahí, a pie de campo. Eso es lo que más ganas tengo, pero desde luego, desde la vista panorámica, está espectacular. Gente, nos encontramos en la entrada principal del estadio del Benfica. Estas son las puertas número 1, 2 y 3, donde encontramos el águila, el símbolo del Benfica. Esta águila de piedra fue creada y construida y regalada por los demás equipos de la Liga de Portugal en regalo a Benfica por su aniversario número 50. Está chulo porque puedes incluso tocarla. Mira, nos permiten tocar el águila y todo. La verdad es que está chulo. Es de piedra y es un símbolo súper bonito. Mirad. ¡Qué guapo! Por supuesto, entramos en la zona de rueda de prensa. Mirad. Uy, me esperaba las sillas más lujosas, la verdad. Qué curioso. Mirad, gente. Las sillas, o sea, me sorprende. Son las típicas sillas de examen de universidad. Me resulta curioso porque en los demás estadios eran como sillas premium y tal. Aquí como que son pues esas de moverlas. Nos han comentado que detrás de esta pared, aquí, en caso de necesitar más periodistas, pueden abrirla y caben como 300 personas más, 300 sillas más. Así que la verdad es que es bastante amplio el sitio. En principio es pequeñito, pero si abren eso, muchísimo más. Mira, esta de aquí, en la zona de los traductores. En caso de que algún jugador o entrenador no sepa portugués, ahí están los traductores para ayudarles. Aquí arriba es donde se colgan las cámaras de televisión para grabar las entrevistas y, según me han comentado, esta es la zona de prensa pero de radio. Mira, gente, algo curioso. En esta silla de aquí del medio solo se puede sentar el entrenador o el representante, el segundo entrenador o el presidente. En las sillas estas grises que están a los lados es donde se sientan los jugadores. Ningún jugador se puede sentar en la del medio. Así que yo voy a aprovechar y me voy a sentar en la del medio, que no soy ni jugador ni entrenador, pero me voy a sentar ahí con todas mis narices. A gustísimo. Hostia, está un poco desgastada, ¿eh? O sea, la han usado.
Le han dado uso, la verdad. Pero se está bastante cómodo, la verdad. No voy a engañar, está cómodo aquí. Joder, le han dado uso, ¿eh? Gente, vamos a entrar en el vestuario del equipo visitante. El vestuario principal no podemos ir porque los jugadores dejan ahí sus pertenencias, con lo cual obviamente pues no podemos entrar. Nos han dicho que el vestuario principal es 2 veces mejor que este de los visitantes y que es prácticamente como un apartamento en Lisboa, porque tienen de todo. Tienen zona para las familias, tienen sauna, tienen una zona exclusiva solamente para el entrenador, que es actualmente José Mourinho. La única regla que nos han dicho es que no podemos tocar las camisetas. Lo demás sí, podemos sentarnos, podemos hacernos fotos y demás. Bueno, a ver, no estoy ultra cómodo, la verdad es que el asiento es durito. Son de madera, parece metal, pero no, son de madera, todo plano. Aquí abajo, para dejar las zapatillas, y aquí arriba tenemos algunos armaritos también para dejar las pertenencias de los jugadores. Bastante amplio, la verdad. No tienen tantos lujos como supongo que el principal, como nos han comentado, pero bueno, no está nada mal. Mirad, aquí tiene unas pizarritas para hacer jugadas para el entrenador, súper bien, la verdad. Mirad, el vestuario del equipo visitante. Vacío. ¡Onda! ¡Qué guapas las duchas! Mirad, aquí tienen bañeras de crioterapia. Gente, venimos del vestuario visitante, pero aquí detrás está el vestuario principal del equipo del Benfica y también de los árbitros y la habitación de antidoping. Mira qué cosa más curiosa. Antes de entrar en el campo, fijaros en estas marcas. Aquí es donde se coloca el equipo del Benfica, aquí delante es donde se colocan los árbitros y aquí, antes de entrar al partido, el equipo visitante. Vamos a visitar el campo del Benfica. ¡Qué maravilla, gente! ¡Qué maravilla! Mirad esto. Mirad esto. ¡Qué cosa más bonita! Sí, señor. Mirad, gente, aquí se ve. Más de 68.000 plazas para los aficionados del Benfica, ¿eh? ¡Wow! Mirad aquí el marcador. ¡Qué guapo! ¡Wow! Sí, señor. Mirad, ahí tenemos el banquillo del equipo visitante. Ahí tenemos el banquillo del equipo local, del Benfica. Y es curioso, es el primer tour que no permiten entrar y sentarse en el banquillo. Hay esta pequeña área para poder visitar el campo. Bueno, obviamente no se puede acceder al césped, pero me resulta curioso que no podamos tampoco sentarnos en el banquillo. Pero bueno, sus reglas. Aunque no me pueda sentar, lo puedo ver de cerca. Mirad, aquí también formato racing, aquí típico asiento como de Fórmula 1, como de conductores. Tiene un acolchado bastante interesante, aquí todo rojo y, por supuesto, con el escudito bordado ahí encima. Lástima que no pueda acercarme y sentarme porque está bastante cómodo, parece bastante cómodo, la verdad. Pero bueno, mirad, aquí se ve un poco mejor incluso. ¿Veis? Ahí con el bordado ahí encima, estilo así como asiento de coche de carreras. Bastante chulo. Gente, estamos haciendo un tour aquí VR en el que puedes tocar prácticamente todo. Uy, no puedo. ¡Ay, disculpa! No sé, hay otras personas aquí, no sabía que estaban aquí en medio. Uy, qué calor me ha dado el VR, picha. Ha estado muy guapa la experiencia, pero me ha mareado un poco. Pero está muy bien, muy interactivo y puedes moverte así como por una sala con cuadraditos. Os lo voy a enseñar, ¿qué? ¿Para qué lo digo? Si lo puedo enseñar. Mirad, esta sala, ¿veis? Está aquí llena de cuadraditos, de zonas, o sea, nunca os podéis chocar porque precisamente está todo guiado. Y vais andando por la sala y vais interactuando con los elementos del VR. La verdad es que está súper chulo, ¿eh? La realidad virtual, cómo lo tienen montado aquí. Mirad, estas son las entrañas del estadio. Aquí todos son los pasillos llenos de bares y restauración para los días de partido. Mirad, los asientos de la grada baja. Estos de aquí sí que son de plástico, mientras que los primeros que hemos visto antes tenían como un poquito de acolchado. Estos no tienen acolchado, estos son de plástico de toda la vida. Clásicos. Gente, estoy viendo algo que no me esperaba ver. ¡Guau! Es que, de verdad, tenéis que ver esto. Qué cosa más chula la que os voy a enseñar ahora. Aquí tenemos las águilas del Benfica. Esta de aquí se llama Victoria y la de ahí al fondo se llama Gloria. Victoria es la que se encarga de hacer los vuelos los 15 minutos antes del partido. Mirad cómo suena. ¡Qué maravilla! ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Eh? ¡Qué suerte hemos tenido de verlas! Esta es Gloria y esa de ahí Victoria. Nombres poderosos, la verdad. ¡Guau! ¡Qué maravilla de animales, de verdad! Oye, el tour ha mejorado muchísimo, ¿eh?
Es un tour largo, sinceramente. Es verdad que está muy marcado todos los sitios a los que vamos, pero nos dejan bastante tiempo en cada una de las zonas, cosa que se agradece. Y la verdad es que, oye, se pasa aquí la mañana. Llevo ya casi 2 horas. O sea, está muy bien. Al terminar el tour por el estadio todavía me quedaba una última parada obligatoria, el Museo del Benfica. Tenía muy poco tiempo para visitarlo con calma porque me tenía que ir directo al aeropuerto, pero no podía marcharme sin pasar por aquí. El museo resume perfectamente la dimensión del club. Es imposible no fijarse en la cantidad de trofeos, las Copas de Portugal, las ligas ganadas a lo largo de los años y sobre todo las 2 Copas de Europa, las antiguas Champions, que siguen siendo uno de los grandes orgullos del club. Fue una visita muy rápida, pero suficiente para entender lo que representa el Benfica, un club con una historia enorme, una identidad muy marcada y un peso histórico que va mucho más allá de un solo estadio o un solo equipo. Como buen tour, terminamos siempre en la tienda del equipo, que tiene un montón de artículos del Benfica. Y encima nos han hecho un regalito de un imán por terminar el tour. Muy bueno. Gente, acabamos el tour, ha estado muy bien, me ha encantado la parte de las águilas, lo que más, la verdad, algo muy diferente a los demás estadios. Han ido a un ritmo un poco más calmado, marcando mucho el ritmo del tour, pero la verdad es que es un tour bastante recomendable si queréis venir aquí a Lisboa a ver al Benfica. Espero que os haya gustado el vídeo, os dejo por aquí más tours, tanto del Oporto como el del Sporting de Club de Portugal, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, cuidaros, chao.